Ya, Tomás. ¿Ya? Ya. Bueno, y la otra forma que les mencionaba en la que se puede tratar a una persona es tramitando su visa desde el exterior, y eso permite que la persona llegue al país con su visa ya aprobada. Por lo tanto, es mucho más rápido el trámite para obtener un RUT y no tiene que estar esperando todos los meses que demora la tramitación de una visa en Chile. Vamos a la siguiente. Este sistema que les estoy comentando, no sé si, no sé si está presentada la presentación, Lore, no la No, puedo no ver. se ve la presentación, Lore. Ya, ¿Ahora sí? así. Sí, ahí sí. Este sistema que les comento es el sistema que ha estado vigente de acuerdo a nuestra legislación migratoria, pero que ahora va a ser modificado muy, muy seguramente por la nueva ley de extranjería que está a punto de aprobarse en el Congreso. ¿Ya? Eh, Básicamente lo que el gobierno ha intentado hacer con esta nueva ley es modificar completamente el sistema que permite que una persona ingrese como turista y pida trabajo en Chile, ¿ya? Y todo esto bajo el concepto de que las personas que ingresan al país como turista y no logran conseguir un trabajo caen fácilmente en irregularidad migratoria, ¿ya? Entonces, lo que el gobierno ha hecho a través del nuevo sistema de, de extranjería es que todas las personas que quieren venir a buscar un trabajo a Chile deben tramitar su visa en el consulado chileno en el país de origen, ¿ya? Para que no se vean expuestos a esta eventual situación de caer en irregularidad migratoria. Ahora, esto, me imagino que, no sé si ustedes han visto algunas noticias, es un tema que ha sido bien discutido. De hecho, hubo una indicación de algunos senadores, ahora en la última parte de la tramitación del proyecto de ley, que intentaron la creación de una visa para pedir trabajo en frontera. O sea, que una persona llegara a la frontera o al puerto de entrada y dijera, yo vengo a trabajar a Chile, no vengo como turista, vengo a trabajar, pero no tengo el trabajo, vengo a buscarlo. Entonces, tengo 90 días para encontrar un trabajo y pedir una visa de residencia. Esa indicación se rechazó, ¿ya? Y por lo tanto, lo más probable es que vamos a tener este sistema, que es un sistema que se parece al de otros países, como por ejemplo, no sé, Estados Unidos, Australia, Canadá, en el que uno para viajar y tener la calidad de residente, tiene que tramitar la visa antes de viajar, ¿ya? Uno no viaja como a probar suerte. Esa es como la lógica que está detrás. Entonces esto se los comento porque esto va a generar un cambio importante en la contratación de extranjeros, ya que las empresas no van a tener la posibilidad de esa mano de obra disponible que está buscando en el fondo trabajo para regularizarse, sino que las personas que van a estar disponibles para trabajar van a ser puras personas que ya van a tener una visa aprobada, porque la van a haber tramitado en el consulado antes de viajar. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Esta es una norma que me parece importante comentar. Es una norma que actualmente está vigente, que habla sobre la discrecionalidad que tiene la administración al momento de otorgar una visa de residencia, ¿ya? La ley de extranjería actual dice que el Ministerio del Interior y también el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que tramita las visas en los consulados, pueden decidir acerca de si otorgan o no una visa según si les parece que la persona que solicita la visa es útil o conveniente para el país. Y esto significa que la autoridad tiene una discrecionalidad muy amplia, o sea, tiene un margen de acción muy amplio para decidir si a una persona se le otorga o no se le otorga la visa, ¿ya? Esto es algo que en general es bastante criticado, porque uno podría decir, bueno, ¿quién juzga si una persona es útil o es inútil para el país? ¿O qué significa ser útil o conveniente? ¿Ya? Pero esto es algo que probablemente va a cambiar, y esto es lo que explica también muchas veces que, que haya ciertos rechazos de visa, ¿ya? Por razones que, a- al- en razón de que al país le parece que la presencia de cierta persona en el país no es útil o conveniente. Vamos al siguiente
Lorena, ya. Lo que nosotros queremos proponerle es, o sea, con lo que nosotros funcionamos más bien desde el Servicio de Jesuita Migrante es con una lógica distinta a esta de la discrecionalidad que juzga a las personas según utilidad o conveniencia. Nosotros miramos a los trabajadores desde un enfoque de derechos a los trabajadores extranjeros. Entonces, los trabajadores, incluso cuando están en situación irregular, ¿ya? Son sujetos de derechos. Y de hecho hay una convención internacional para la protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, que dice que las personas, incluso en situación migratoria irregular, tienen los mismos derechos laborales que las personas nacionales. Ya, no se puede hacer una distinción sobre la base de la situación migratoria de una persona para privarle de ciertos derechos laborales. Y esto en concreto significa que yo no puedo a una persona, por ejemplo, pagarle menos o someterla a condiciones laborales menos favorables que a otras por el hecho de estar en situación migratoria irregular. ¿Ya? Entonces, eh, en el caso de que una empresa se viera en la situación de contratar a una persona que está en situación irregular, sus derechos son los mismos que los de los chilenos. Eso es como el punto que quería dejar claro. Vamos al siguiente. Para trabajar en Chile existen diferentes tipos de permisos. ¿Ya? Yo les voy a mencionar aquí los más importantes. Una persona extranjera, en términos generales, necesita una visa o un permiso de trabajo para poder desarrollar actividades remuneradas en Chile, ya sea de manera dependiente, como trabajador que se rige por el Código del Trabajo, o de manera independiente, que boletee. ¿Ya? Ambos necesitan algún permiso para desarrollar actividades remuneradas y percibir ingresos. Y estos que ustedes ven aquí son los más comunes que vamos a comentar hoy día. Em, el primero de ellos, la visa de residencia, bueno, es lo que todos conocemos como una visa, ya que es en el fondo el permiso que me permite residir, permanecer en el país, pero además trabajar. Hay algunas visas que no permiten trabajar, como la visa de estudiante, por ejemplo, salvo excepciones, la visa de turista, salvo excepciones, o la visa de residencia en calidad de dependiente. La persona que tiene una visa que depende de la visa de otra persona, que es el titular, no puede trabajar. ¿Ya? La permanencia definitiva, la vamos a ver después también, es como la etapa de arraigo siguiente a la visa de residencia. Una vez que yo cumplo cierto tiempo de residencia, yo puedo pedir mi permanencia definitiva y ahí no tengo ninguna restricción para trabajar. Mientras yo espero la tramitación de mi visa, puedo pedir un permiso especial de trabajo para extranjero con visa en trámite. ¿Ya? Cuando hay una persona que viene como turista, que tiene un permiso de turista, también puede pedir un permiso especial para trabajar, pero es transitorio. ¿Ya? Y las personas que vienen a Chile a pedir refugio, a pedir asilo, también pueden trabajar, porque reciben una visa temporaria de residencia que tiene un tiempo más limitado que la visa de residencia normal, pero que les autoriza a trabajar. Vamos a la siguiente. La primera visa que les voy a mencionar es esta visa sujeta a contrato, que es hoy día la visa la visa más común, la visa que más se pide. Como dice su nombre, la visa sujeta a contrato es un permiso de residencia cuya vigencia está sujeta, es dependiente de la vigencia de un contrato de trabajo. Esto significa que se requiere un contrato de trabajo para pedirla y se requiere que el contrato se mantenga vigente para que la visa tenga vigencia. Entonces, si yo pierdo el trabajo por cualquier motivo, renuncia, despido, lo que sea, yo tengo un plazo para pedir una nueva visa, de lo contrario caigo en irregularidad migratoria. Y este contrato que las personas presentan para pedir esta visa tiene ciertas particularidades. ¿Ya? Lo primero es que tiene que tener, bueno, las cláusulas mínimas de todo contrato del artículo 10 del Código del Trabajo, pero también tiene que tener unas cláusulas especiales, que son las cláusulas de extranjería. Son las cláusulas que pide el Departamento de Extranjería para otorgar la visa. Además, tiene que cumplir con ciertas formalidades. Este contrato debe ser firmado ante notario por ambas partes. ¿Ya? Y, y bueno, y la visa que se otorga
en razón de este contrato, tiene una duración máxima de 2 años. ¿Ya? Ahora, si... No, volvamos a la anterior. Si el contrato termina por cualquier causa, como les mencionaba, la visa se pierde y el empleador tiene un plazo de 15 días para avisar al Departamento de Extranjería del término del contrato. ¿Esto para qué? Para que el Departamento de Extranjería se entere de que la persona está en el fondo en una situación de que ahora tiene que presentar una nueva solicitud de visa para poder mantenerse regular. Y el trabajador tiene 30 días, por regla general, para encontrar este nuevo contrato. Esta norma de los 30 días se ha modificado a propósito de la pandemia porque se entiende que para cualquier persona es difícil encontrar, sobre todo en este contexto, un nuevo contrato de trabajo en 30 días, por lo que ese plazo se extendió a 180 días. En lugar de tener un mes para encontrar trabajo, la persona tiene 6 meses para encontrar trabajo. Ahora, no, volvamos atrás, Lore. La visa sujeta a contrato, espérame, algo más les quería decir sobre esto. Eh, no, ya, avancemos. Después voy a volver sobre este. Quizá lo relevante de esta, o sea, quizá, la pregunta que le surge a muchos empleadores ya, es, bueno, ¿cómo hago la contratación de una persona extranjera que viene a pedir trabajo? Ah, ya me acordé lo que les quería decir. Las cláusulas especiales del contrato de trabajo solamente, y las formalidades, ¿no? La firma del contrato ante notario, solamente aplican cuando el extranjero va a pedir una visa. ¿Ya? Ojo, porque si el extranjero ya tiene una visa o tiene una permanencia definitiva, no hay que hacer ni las formalidades ni las cláusulas especiales. A veces las personas piensan que para contratar a cualquier extranjero yo tengo que hacer tengo que cumplir con estos requisitos, pero no es así, es solo cuando él quiere pedir una visa. Entonces, ojo con eso. Ya, ahora sí. La primera de estas cláusulas especiales, vamos a ir viendo una por una, estas 4 cláusulas especiales, la cláusula de vigencia. ¿Ya? Y con esto se resuelve la pregunta de cómo hago para contratar a una persona que no tiene visa, por ejemplo, y solamente tiene su pasaporte o tiene su cédula de identidad extranjera. ¿Cómo le voy a dar trabajo si no tiene RUT? Muchos empleadores le dicen a las personas, no, vaya y vuelva cuando tenga la visa, vaya y vuelva cuando tenga un RUT. Pero el extranjero en realidad va a extranjería y pide y va a preguntar cómo puedo obtener un RUT y le dice, no, vaya a buscar un contrato de trabajo primero. Entonces, a veces tanto los extranjeros como los empleadores se pierden y no saben, bueno, ¿qué es primero? ¿Es primero el contrato o es primero el RUT? Esta es la cláusula que resuelve ese problema, porque esta es una cláusula que se incluye en el contrato, se tiene que poner así, textualmente como aparece aquí, que estos textos que van a ver ustedes están tomados de la página de extranjería. Dice que la obligación de prestar servicio que emana de este contrato solo puede cumplirse cuando la persona obtenga la visa o el permiso de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato se debe firmar, ¿ya? Se debe firmar ante notario, pero eso no significa que el contrato va a entrar en vigencia inmediatamente. ¿Ya? Esto es lo que en derecho se llama una, una cláusula o digamos una condición suspensiva. La vigencia del contrato está suspendida hasta que se cumpla una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que la persona obtenga la visa o el permiso de trabajo. Entonces, la persona efectivamente tiene un contrato con el empleador, pero es un contrato que no está vigente, la persona no puede empezar a trabajar. Esto, bueno, obviamente genera un problema para los empleadores porque, al menos en la región metropolitana, la obtención de un permiso de trabajo puede demorar hasta 6 meses hoy día. ¿Ya? En otras regiones es menos tiempo, pero dada la demanda que hay en Santiago, esto puede tardar muchísimo. Entonces, el problema que esto genera para el empleador es, bueno, ¿puedo esperar a la persona tanto tiempo? Y la verdad es que si la empresa no quiere asumir ningún riesgo, desde el punto de vista de una fiscalización, por ejemplo, o el riesgo de que le pasen una multa por contratar a una persona sin permiso, efectivamente tiene que esperar. Ya la persona no puede prestar servicios de manera legal mientras no haya recibido el permiso de trabajo. Vamos a la siguiente. Esta es la cláusula de vigencia. 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 Esta es la cláusula de vigencia.
Esta otra cláusula es bastante problemática también para los empleadores, porque esta es la famosa cláusula que obliga al empleador a pagar los pasajes de vuelta del trabajador. Lo que dice esta cláusula es que el empleador queda obligado a pagar el pasaje de regreso del trabajador, cualquiera sea la causa de término del contrato, cuando el contrato termine. ¿Ya? Incluso si el trabajador renuncia, el empleador le tiene que pagar el pasaje de vuelta. Además, dice, esta obligación se podría extender a otros miembros de la familia que acuerden las partes previamente. Y también, bueno, el pasaje dice aquí, no necesariamente tiene que ser al país de origen. ¿Ya? Entonces, uno podría, por ejemplo, pactar. A ver, la verdad es que esta cláusula obviamente genera mucho desincentivo para la contratación. Esta cláusula estaba pensada para, eh, para la contratación de personas que las empresas generalmente ya traen de otros países solamente para efectos de cumplir con el contrato de trabajo, lo que se llaman los expatriados, ¿cierto? O las personas que son trasladadas por empresas transnacionales de un país a otro. Y esto se entiende en esta lógica, ¿no? La persona, yo la traigo al país solamente para que preste servicio para mí y cuando termine ese contrato la persona se vuelve. Pero claro, eso no es la lógica que tenemos hoy día. Las personas hoy día, cuando terminan el contrato con mi empresa, no necesariamente se quieren volver al país de origen. Las personas vinieron a quedarse a Chile y van a buscar otro trabajo. Entonces, ¿subsiste mi obligación como empleador de pagarle este pasaje? Lo primero que hay que aclarar aquí es que eh, no necesariamente el pasaje debe ser al país de origen. Las partes pueden pactar que sea a otro país. Y esto debe hacerse por escrito en el mismo contrato en el que uno establece esta cláusula o en un anexo. Uno debe poner cuál es el país al que las partes acuerdan que se va a pagar el pasaje. Y no hay ningún problema en que si las partes están de acuerdo, este pasaje sea a la ciudad de Mendoza, por ejemplo. ¿Ya? Incluso uno puede poner ahí que es pasaje en bus a Mendoza y lo deja pactado. Ahora, obviamente es un tema de acuerdo entre las partes. El empleador no podría, en el fondo, obligar al trabajador a aceptar esta condición. Pero si lo que el trabajador quiere es quedarse en Chile, podría aceptarlo. Lo otro que hay que decir, después voy a responder las preguntas. Veo que están apareciendo, pero las voy a ir respondiendo después. Si es que todavía quedan las preguntas al final. Lo otro que se puede pactar es los miembros de la familia, ¿ya? A las que hay que pagarle el pasaje. En principio es solo el trabajador, ¿ya? Pero también se podría agregar en un párrafo adicional dentro de esta misma cláusula, por ejemplo, que sea también otros familiares, ¿ya? Y si no hay ningún otro familiar, decir que es solo para el trabajador. También se podría hacer así, ¿ya? Como dice la parte final de la cláusula, esta obligación subsiste solamente mientras el extranjero eh, permanece en el país y no obtenga otra visación. O sea, si el extranjero sale del país por su cuenta, ¿ya? No es obligación mía pagarle el pasaje. Y si el extranjero quiere quedarse y va a solicitar una nueva visa, cuando se le otorga esa nueva visa o permanencia definitiva, eh, se extingue mi obligación como empleador de tener que pagarle el pasaje. No sé si me explico. Eh, Ya, veo que están apareciendo varias preguntas. Entonces, no sé, Lore, si las respondemos al tiro para no perder la inspiración, dado que son preguntas como bien, bien puntuales. ¿Sí? Ya. Alcancé a ver la última, que decía, si no se pacta respecto de la familia, en principio dice, si se fijan el texto, dice el pasaje de regreso del trabajador y los miembros de su familia que se estipulen. Si no se estipulan, ya uno debería entender que es solamente para el trabajador. Si ustedes como empleadores se quieren asegurar, yo pondría o explicitaría sin cambiar el texto de esta cláusula, sino que agregándolo abajo, ya en un párrafo segundo, se deja constancia que las partes acuerdan, por ejemplo, que esta obligación solamente regirá respecto del trabajador y no de ningún miembro de su familia, por ejemplo. Ya quisieran asegurarse. Había otra, no sé si, Lore, yo no puedo ver las preguntas ahora, pero
Ahí Connie sí me puede apoyar porque yo tampoco puedo ver las preguntas. Sí. ¿Y si el trabajador no quiere irse del país? Si el trabajador no quiere irse del país y tampoco obtiene otra visa, a ver, ya, no, ya entiendo, entiendo a dónde va la pregunta y es una buena pregunta, porque pasa que el trabajador podría no querer irse del país y, sin embargo, demandar de todas maneras el cumplimiento de esta cláusula. ¿Ya? Esto se ha visto en los tribunales laborales y hay como diferentes interpretaciones. Hay algunos tribunales que han dicho que el empleador de todos modos debe cumplir con la obligación de poner a disposición del trabajador un pasaje. Otros jueces han considerado que la obligación se cumple pagándole la plata al trabajador, el equivalente al pasaje. ¿Ya? Em, entonces, si el trabajador no se quiere ir y no se va, pero tampoco pide una visa, claro, la obligación del empleador subsiste e incluso el trabajador la podría demandar. No sé si hay otra pregunta. Había una pregunta, ¿qué pasa si el trabajador está soltero y luego tiene familia en el fondo? Obviamente no, no, no aplicaría en el fondo el pagar el pasaje a personas que aparecen después, digamos, como familiares del trabajador. Y creo que llegó una última pregunta. Están apareciendo un montón. Ahora las pude abrir. A ver, la primera decía, en caso que la persona que estaba con visa por su esposo, pero su esposo falleció, ¿cómo quedaría? Ya, esa persona tenía una visa de dependiente. Efectivamente, esa persona no podría trabajar con esa visa de dependiente, pero esa persona debería solicitar su propia visa, entonces habría que contratarla y celebrar con ella un contrato para que pida esta visa, sujeta a contrato. Y después dice, con la condición suspensiva, ¿qué sucede con la remuneración? No, no hay que pagar la remuneración, porque no se están prestando servicios ni se está pagando la remuneración. El contrato no está vigente en ese sentido. ¿Qué pasa si el trabajador se vence su visa pero tuvo hijos en Chile? ¿Aplica considerarlo igual como un extranjero? Sí, ya vamos a llegar a esa pregunta. Esa pregunta tiene que ver más bien entiendo que tiene que ver con el límite de la contratación. ¿Ya? ¿Cuándo se considera que una persona es extranjera y cuándo es chilena para efectos del 15%? ¿Ya? Vamos a volver sobre ese punto después. Ya responder la última. Esta cláusula es para cualquier extranjero independiente de la visa que tenga. No, esta cláusula solamente para la visa sujeta a contrato. ¿Ya? La persona va a pedir la visa sujeta a contrato, se debe incluir esta cláusula. ¿Ya? Vamos a ver ahora que otras visas, como la temporaria, no exigen esta cláusula. Ya. Y estas otras dos, bueno, son cláusulas que también se exigen y hay que poner textualmente en el contrato, tal como están aquí, y en la página de extranjería, pero que básicamente repiten normas generales que tienen que ver que tienen que ver con la obligación del empleador de descontar y retener, perdón, de retener y de pagar, en el fondo, las cotizaciones de seguridad social, el impuesto a la renta, si es que corresponde, sobre renta, o sea, para rentas sobre 13,5 UTM. Sin embargo, la cláusula de régimen previsional, ya lo vamos a ver después, podría reemplazarse por otra cláusula si es que el extranjero se acoge al régimen especial de exención de pago de cotización, que es solamente para profesionales y técnicos de nivel superior, en virtud de la ley 18.156. Vamos a volver sobre ese punto al final. Vamos a la siguiente, Lore. Esta es la otra visa que es importante conocer porque, porque en el fondo es otra de las visas que más se piden para trabajar. ¿Ya? La visa temporaria siempre permite trabajar y existen varios tipos de visas temporarias. La visa temporaria, si ustedes se meten a la página web de extranjería y pinchan donde dice vivir en Chile o trabajar en Chile y eligen visa temporaria, se les va a desplegar una lista de visados temporarios, ¿ya? Para distintas situaciones.
La que yo les voy a comentar aquí es la visa temporaria para profesionales y técnicos de nivel superior. Pero existen visas temporarias, por ejemplo, para ex residentes, para rentistas y jubilados, para mujeres embarazadas, para personas que vienen a hacerse tratamientos médicos, para niños, niñas y adolescentes. Existen visas temporarias para extranjeros con vínculo con chileno o extranjero con vínculo con otro extranjero, pero que ya tiene permanencia definitiva. Y así hay una lista, hay visas temporarias para religiosos, hay visas temporarias para personas que tienen 2 o más contratos, hay una lista de estas visas que ustedes pueden encontrar. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta visa? Que a diferencia de la visa sujeta a contrato, su vigencia no está sujeta a la vigencia del contrato. Esto desde el punto de vista del empleador es, no sé si es tan relevante porque el momento en que el empleador despide al trabajador, él ya se desentiende de su situación migratoria, ¿cierto? Pero desde el punto de vista del trabajador, esta visa es mucho más beneficiosa porque esta visa se da por un año. Y si el contrato termina, por ejemplo, a los 3 meses, la visa subsiste hasta que se acaba el año. No importa que la persona tenga trabajo o no. Podría pasar esos 9 meses que faltan sin trabajo y aún así, al cabo de un año, pedir la permanencia definitiva. Entonces, esta es la visa preferida, digamos, por los trabajadores. Además, esta visa no exige la cláusula de viaje. ¿Ya? Y eso sí es beneficioso para el empleador. ¿Ya? Por eso, esta es la visa que conviene, digamos, tanto al empleador como al trabajador. Existe también, esto no lo mencioné, existe la visa temporaria Mercosur, que se otorga por el solo hecho de pertenecer a algunos de los países, estados, que son estados parte del acuerdo Mercosur. Por ejemplo, personas de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay, por el solo hecho de ser de esos países y tener un pasaporte de ese país, pueden pedir esta visa sin necesidad de un contrato de trabajo. Otra gracia que tiene la visa temporaria para profesionales, en este caso, que bueno, se requiere obviamente acreditar la calidad de profesional o técnico con el título debidamente legalizado o apostillado, pero en lugar del contrato, o sea, además del título, pero habría que presentar un contrato, o en lugar del contrato puede ser una oferta laboral. ¿Ya? La oferta también tiene que tener las cláusulas especiales y también tiene que estar firmada por el empleador ante notario. Recuerden que la oferta es un acto unilateral, es como la carta oferta. Ya es un acto unilateral, solamente lo firma el empleador y el empleador se compromete a contratar a la persona. Sin embargo, si por cualquier razón después el empleador se quiere retractar de esa oferta, lo puede hacer. ¿Ya? La oferta tiene que indicar las condiciones mínimas del trabajo que se está ofreciendo, o sea, cargo, remuneración, duración del contrato. Esto es algo importante que se me olvidó decirle. Para la visa sujeta a contrato y también para la visa temporaria, el Departamento de Extranjería exige que la duración del contrato sea indefinida o de un año, al menos. ¿Ya? Si ustedes van a hacer un contrato por 3 meses, por ejemplo, o por 6 meses, ese contrato no le sirve a la persona para pedir una visa. Entonces, eso explica que muchas veces, no sé si les ha pasado ya, pero que los extranjeros, si ustedes les quieren hacer, por ejemplo, el típico contrato de 3 meses, entre comillas, de prueba, el extranjero les va a decir, no, este contrato no me sirve, o sea, me lo tiene que hacer indefinido, y eso es porque si no, en extranjería le van a rechazar la visa. Ahora, ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo lo voy a contratar indefinido si no lo he probado? No he visto cómo hace su trabajo. Bueno, y ahí vienen otras consideraciones que uno podría plantear como, bueno, igual se le podría despedir a los 3 meses por necesidad de la empresa, por ejemplo, eh, sin necesidad de pagar años de servicio, eh, para en el fondo promover la contratación y que la persona pueda sacar su visa. ¿Ya? Pero esas son otras consideraciones que van a hacer los abogados de las empresas. Eh, ahora, ya, esto en relación con la visa temporaria. Vamos a la siguiente. Ya, esto es solamente un dato que puede ser relevante. No sé si a alguno de ustedes les suena la visa temporaria por motivos laborales. Esta es una visa que se creó el año 2015 y que se acabó el año 2018
¿ya? Era una alternativa a la visa sujeta a contrato. Fue creada por el Departamento de Extranjería del gobierno anterior. Y de hecho era una visa que permitía trabajar, o sea, más bien, era una visa, claro, que permitía trabajar y que no exigía la cláusula de viaje en el contrato como una manera de incentivar, o más bien de quitar ese desincentivo a la contratación. Y también, como era visa temporaria, en el fondo su vigencia no estaba sujeta a la vigencia del contrato. Esos textos que ustedes ven ahí en la presentación son los párrafos de este artículo 49, de esta convención que ya les mencioné al inicio, la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, que dice esta norma específicamente que los países no pueden establecer visados que sujeten la vigencia de la visa a la vigencia del contrato. O sea, precisamente lo que hace la visa sujeta a contrato es lo que está prohibido hacer por esta norma internacional. ¿Y por qué? Simplemente porque cuando uno como empleador, en el fondo, tiene en sus manos, por así decirlo, la vigencia de la visa del trabajador, ¿ya? O sea, a través de la vigencia del contrato, yo tengo control sobre la situación migratoria de la persona, estoy ejerciendo un poder que no me corresponde como empleador. No sé si me logro explicar. O sea, puede haber un trabajador que tenga que estar aguantando en un trabajo, porque sabe que si pierde el trabajo, pierde la visa y se tiene que ir del país. Y esa situación de especial vulnerabilidad es la que se busca evitar con esta norma. ¿Ya? La idea es que los empleadores tengan, o sea, el empleador tiene la libertad de contratar o despedir, pero no puede tener control sobre la situación migratoria de la persona. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Esta es otra visa que permite trabajar. En realidad, la visa de estudiante es una visa que no permite trabajar por regla general. ¿Ya? A lo mejor no es lo más común, a lo mejor ustedes no tienen contratadas personas que están estudiando, pero podría ocurrir, ¿ya? Y las personas que están estudiando podrían pedir una autorización para trabajar mientras están estudiando, ¿ya? Em, Dice el reglamento de extranjería que esta autorización solamente se puede pedir cuando sea necesario para costearse los estudios, ¿ya? Pero creo que lo importante aquí es que ustedes sepan que un estudiante podría trabajar solo si tiene una autorización, ¿ya? Así que el estudiante tendría que exhibir esa autorización si es que quiere trabajar en sus empresas. Vamos a la siguiente. El permiso especial para trabajar mientras la visa está en trámite es lo que les mencionaba anteriormente. Es lo que permite a la persona desarrollar actividades remuneradas mientras se tramita su visa. La visa en la región metropolitana hoy día se puede demorar un año o incluso más, ¿ya? Entonces, por eso la persona necesita pedir este permiso para poder trabajar mientras se tramita su visa. Esto tiene un costo para la persona, vale el 50% del valor de la visa sujeta a contrato, ¿ya? Y bueno, hoy día, como les decía, cuando una persona pide este permiso, esto se pide junto con la visa, ¿ya? En el formulario en el que uno llena la solicitud de visa, hay un cuadrito donde uno pone, ¿quiere pedir permiso especial de trabajo? Y uno pone sí o no. Esa solicitud de visa, como se envía por sobre al Departamento de Extranjería por correo certificado, em, el, el Departamento de Extranjería igual se demora en abrir ese sobre. Hoy día se están demorando como 6 meses. Entonces, por eso se demora tanto el otorgamiento del permiso, porque quería recibe el sobre, lo abre, ingresa los datos al sistema y en ese momento se entiende por admitida a trámite la solicitud. En ese momento se otorga el permiso, ¿ya? Mientras se tramita la visa y se analiza todo lo demás que hay que analizar. Y entonces el permiso se le notifica a la persona que recibió su permiso de trabajo. Ya, pero eso, como les digo, se demora. Se demora y ahí el empleador tiene que tener paciencia. Sí, básicamente hay que esperar, ¿ya? A menos que quiera asumir el riesgo de contratar a la persona sin autorización. Pero bueno, eso es algo que nosotros no podemos recomendar, digamos. Pero siempre es decisión de la empresa si quiere tomar o no ese riesgo. Ya vamos a volver sobre los riesgos que existen cuando se hace eso. Los turistas también podrían pedir un permiso para trabajar, ¿ya?
Incluso ocurre que cuando, por ejemplo, empresas traen personas que vienen a prestar servicios por un periodo corto de tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, sobre todo pensando en empresas que tienen, o sea, transnacionales, en que viene, por ejemplo, no sé, un gerente, qué sé yo, una persona a prestar un servicio al país, aunque mantenga su contrato de trabajo en el país de origen, ¿ya? Pero viene aquí a prestar servicios, debe tener un permiso de trabajo igual. ¿Ya? Y por eso se debe pedir este permiso especial para turistas al Departamento de Extranjería. Esto tiene un valor del 150% del valor de la visa. Y bueno, se puede pedir por 30 días prorrogables, pero obviamente el tiempo de vigencia de este permiso no puede exceder el tiempo de vigencia de la visa de turismo, que son 90 días, por regla general. Ya la visa de turismo se puede extender también a otros 90 días, y por segunda vez se podría extender solamente en casos excepcionales por el tiempo que la persona necesite para salir del país, en caso que por alguna razón no pueda salir del país dentro de los 180 días. ¿Ya? También, bueno, artistas y deportistas cuando vienen en grupos grandes, esto se puede tramitar de manera como colectiva. ¿Ya? Hay una circular que está ahí mencionada que regula este tema. Vamos al siguiente. La permanencia definitiva, como les comenté, es el permiso que se otorga a una persona para permanecer en el país de manera indefinida una vez que ha cumplido con el plazo de residencia que corresponde según la ley. Porque, por ejemplo, la permanencia definitiva, cuando uno tiene visa sujeta a contrato, recién se puede pedir al cabo de 2 años, ¿ya? Y esos 2 años tienen que haber sido con el mismo empleador. Porque si la persona pierde trabajo y empieza con otro contrato, ese tiempo se empieza a contar desde cero. O sea, la persona tiene que volver a cumplir 2 años con un contrato para pedir la definitiva. En el caso de la temporaria es 1 año. Al cabo de 1 año ya se puede pedir la permanencia definitiva. Y bueno, si una persona llega y dice yo tengo permanencia definitiva, no hay ningún problema para contratarla. La persona tiene en el fondo toda la autorización para trabajar. Y obviamente la definitiva es un permiso mucho más estable que la visa. Porque la visa en el fondo, eh, la persona podría, por ejemplo, no renovarla, o termina la visa y la persona, no sé, no logra cumplir los requisitos para pedir la definitiva. ¿Ya? Y en ese sentido, la permanencia definitiva ya como un nivel de arraigo mucho más profundo, y que solamente se podría perder, por ejemplo, si se la revoca por alguna causal muy calificada, por ejemplo, que la persona comete un delito en Chile, o si la persona se ausenta del país por más de 1 año. Ahí se pierde la definitiva. Pero en general, la definitiva uno la conserva hasta que después puede pedir la nacionalidad, incluso. Eh, Hacemos una mini tanda de preguntas, porque veo que se están acumulando varias. A ver, voy a mirar las preguntas que están. Ya, la primera es la de Carlos. ¿Cómo se aplica al caso en que el trabajador viene con un contrato desde su país de origen a prestar un servicio de especialidad? ¿La empresa en el extranjero debe tramitar su visa? Ya, si la persona va a pedir la visa en el consulado, o sea, va a llegar con la visa tramitada, efectivamente, y si es una visa sujeta a contrato, la empresa va a tener que mandar el contrato. La empresa le tiene que mandar el contrato firmado ante notario por el empleador en Chile, y uno manda el contrato por correo, y luego la persona va al consulado y firma el contrato delante del funcionario consular. Ahí, así como el empleador firmó acá ante notario, el ministro de fe para la firma para el trabajador es el cónsul. Entonces, en ese caso, claro, la empresa lo que tiene que hacer es mandar el contrato para que el consulado tramite la visa allá. Eso si es que es la visa sujeta a contrato. ¿Ya? Si es que fuera otra visa, por ejemplo, por vínculo con chileno, etcétera, ahí la empresa no tendría nada que hacer. La persona tramita la visa, a menos que la empresa lo esté trayendo y la empresa se quiera hacer cargo de la tramitación de la visa.
Eso va a depender de la empresa. ¿Qué pasa si la visa termina pero la persona sigue trabajando? Estamos hablando de la visa sujeta a contrato. La persona no debería seguir trabajando. O sea, si la persona sigue trabajando con una visa vencida, vamos a ver después lo que pasa. Pero en principio eso no se podría hacer. La persona debería preocuparse de prorrogar su visa, de renovarla. Y bueno, y la empresa también debería estar atenta a, a esa situación. Porque si es que el trabajador sigue trabajando sin permiso, eso implica una multa para el trabajador, pero también una multa para el empleador. O sea, el empleador debería estar atento a las fechas de vencimiento de los visados de sus colaboradores para, precisamente para evitar esta situación. Viviana Orellana, las otras dos cláusulas sí deben incluirse. Me imagino que te refieres a la temporaria. Para la temporaria se pide la cláusula de vigencia, y se piden las otras dos cláusulas también. O sea, la de vigencia, la de impuesto a la renta y la de régimen previsional se exigen. La única que se saca es la de viaje. Una persona puede ser contratada con visa en trámite, pero vencida. Ahí hay que distinguir las dos situaciones. Si la persona tiene una visa en trámite, sí se puede contratar. Si es la primera solicitud de la visa, se la podría contratar si es que tiene el permiso de trabajo. Si es una prórroga de visa, em, se la puede contratar porque se entiende que la persona, cuando solicita la prórroga, mantiene la autorización para trabajar de la visa anterior. ¿Ya? Esto está en el artículo 135 bis, en el inciso final. Dice, cuando una persona tenía una visa y pide la prórroga, se entiende que durante la tramitación de la prórroga puede trabajar con la misma autorización que tenía antes, de la visa anterior. Y si la visa está vencida, no, pues, con visa vencida no se podría trabajar. ¿Hay multas para el empleador si se contrata con visa temporaria o sujeta a contrato por 3 meses? No. O sea, desde el punto de vista del empleador, si la persona tiene una visa vigente o un permiso de trabajo vigente, el empleador puede trabajar. O sea, perdón, el empleador puede contratar. ¿Ya? No existen multas para eso. El problema de los 3 meses no es para el empleador, es para el trabajador. Porque el trabajador es el que, si quieres pedir una visa y presenta a extranjería un contrato de 3 meses, no se lo van a aceptar. Después Viviana pregunta, ¿todas las visas deben tener permiso de trabajo? La verdad es que eso depende del trabajador. O sea, todas las visas de residencia permiten pedir el permiso especial de trabajo mientras se tramita la visa. Si el trabajador la pide o no la pide, es cosa del trabajador. ¿Ya? Después, si la solicitud de permanencia no incluye el permiso de trabajo, o sea, dice no en el casillero, la persona no puede trabajar, ya, eso es lo mismo que, que la misma situación de la prórroga. La persona debería poner que sí, ya, pero igual se entiende, o sea, siempre hay que poner que sí. Si la persona quiere trabajar, siempre tiene que poner que sí al permiso de trabajo. Pero igual se entiende que la persona, mientras se tramita la definitiva, conserva el permiso de trabajo, de la visa anterior. ¿Ya? Eso es el 135 bis, inciso final que les comentaba. Mientras dura la visa para turistas, sale del país y vuelve, pero está vigente el permiso, ¿sirve el mismo o debe sacar otro? Buena pregunta. Creo que dependería de la... Yo creo que si tiene visa de turismo, debería sacar otro. Si la persona tiene visa consular de turismo simple, debería sacar otro, porque el turismo simple es el que te permite entrar una sola vez, entrar y salir una vez. Si tiene visa de turismo múltiple, que es la que te permite entrar y salir todas las veces que tú quieras dentro de un periodo de tiempo, em, la verdad es que no estoy seguro. No sé, me imagino que va a depender también de la duración del permiso de trabajo, porque el permiso de trabajo para extranjero con visa de turista tiene un periodo de 30 días, se podría prorrogar, pero si dentro de esos 30 días la persona sale y entra,
creo que no habría problema. Pero ¿saben qué? Tengo la duda. No, la verdad es que no me atrevo a dar una respuesta así tan certera. Eh, no me ha tocado nunca, así que no me atrevería a responder esto con certeza. Si se tiene visa definitiva, ¿el contrato debe incluir las dos cláusulas especiales? No. Si la persona tiene permanencia definitiva, no necesita las cláusulas especiales. Por lo que les decía antes que la persona solo requiere las cláusulas especiales para pedir una visa. Si la persona ya llega con la permanencia definitiva, no tiene nada que pedir. Por lo tanto, el contrato es un contrato simple, como cualquier contrato de trabajo, incluso sin notario. ¿Ya? No hay que cumplir las formalidades ni las cláusulas especiales. ¿A los contratos con permanencia definitiva se les debe agregar de todas maneras las cláusulas? No. O sea, no para efectos de presentar el contrato de extranjería, porque la persona ya tiene la definitiva, no tiene que pedir nada de extranjería. Eso no quiere decir que no subsista la obligación del empleador de descontar y pagar las cotizaciones. ¿Ya? Y en ese sentido, yo sí mantendría la cláusula, pero la cláusula típica, la que se le pone también a los chilenos, ¿no? Que es la que refiere al artículo 58 del Código del Trabajo. Ya, voy a avanzar un poquito porque se nos está acabando el tiempo y quiero explicarles algunas otras cositas. Voy a avanzar ya. Solamente una pequeña referencia a los solicitantes de asilo. Esto yo sé que es algo no tan común. O sea, el porcentaje de extranjeros que están pidiendo refugio en Chile es bajo en relación al número total de extranjeros, pero hay muchos solicitantes de refugio en Chile, hay miles. Entonces les podría pasar, un solicitante de refugio, cuando pide asilo en Chile, le dan una visa, le dan una visa temporaria que dura 8 meses. Y esa visa le permite trabajar. Si ustedes ven a un extranjero que llega con una visa temporaria de 8 meses, probablemente sea una persona que está solicitando refugio. ¿Ya? Y ahí no hay ningún problema en que la persona trabaje. Está autorizada, es una visa temporaria como cualquier otra. Cuando la persona, al- el Estado le reconoce la condición de refugiado, o sea, perdón, esa visa de 8 meses es la que se le entrega mientras se tramita su solicitud de refugio. ¿Ya? Cuando el procedimiento termina y se le reconoce a la persona la condición de refugiado, el Estado le da una permanencia definitiva. Si se le rechaza la solicitud, ¿ya? La persona tiene 30 días para regularizar su situación, para pedir una visa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa es como la única particularidad de este tema que podría interesarle al empleador. La siguiente, por favor. ¿Qué hago cuando llega una persona extranjera y me pide trabajo y me dice, no, estoy en situación irregular? ¿Ya? Yo diría que distinguir entre las diferentes formas de irregularidad. ¿Ya? A veces se habla de irregularidad en términos genéricos, ¿ya? Pero hay muchas formas de que una persona puede quedar irregular. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la persona hizo ingreso irregular al país, ingresó al país por un paso no habilitado, esa persona no puede trabajar mientras no reciba un permiso que se otorga a través de una facultad extraordinaria del Ministerio del Interior para regularizarlo. O sea, esa persona tiene un largo camino que recorrer para poder regularizarse en Chile y en principio no puede trabajar. Si la persona está irregular porque rechazaron su solicitud de visa, ¿ya? Esto ocurre, por ejemplo, a personas que tienen antecedentes penales, rechazan mi solicitud de visa, yo tampoco puedo trabajar. ¿Ya? No es tan simple. En ese caso, la persona va a tener que presentar un recurso, ¿ya? Por ejemplo, un recurso de amparo, un recurso de protección, para intentar revertir esta situación, o un recurso administrativo ante la propia autoridad migratoria, para intentar revertir este rechazo, o salir del país y volver a entrar. ¿Ya? Tampoco es tan simple en estos casos. El caso que sí es muy simple es el caso de la irregularidad que se produce cuando vence mi visa. Cuando yo, por ejemplo, tengo una visa sujeta a contrato y no la prorrogo, me quedo irregular, pero esa irregularidad se soluciona fácilmente pagando una multa que se hace online y pidiendo una nueva visa. Entonces, si la persona llega en situación irregular, ustedes como empleadores podrían hacerle un contrato, o sea, en situación irregular por este motivo, ustedes podrían hacerle el contrato para que la persona pague su multa y vuelva a pedir una nueva visa. ¿Ya? En eso no hay ningún problema.
La siguiente. Ya. Este es otro tema que interesa a los empleadores, que es el tema del límite para contratar. Hoy día la ley, el Código del Trabajo establece un límite para la contratación de extranjeros. ¿Ya? Este límite solo rige para empresas que tienen más de 25 trabajadores. Y más de 25 trabajadores en total. O sea, se deben considerar aquí todas las sucursales que tenga la empresa, por ejemplo, incluso en otras regiones. Ya, se contabiliza la planilla completa. Las personas que tienen más de 25 las empresas que tienen más de 25 trabajadores solamente pueden contratar un 15% de extranjeros. El resto deben ser chilenos. Ya esta es una norma súper antigua que está intentando ser modificada, no por el proyecto de ley de extranjería actual, ¿ya? Sino que por el proyecto de ley que este boletín que les menciono acá, el 12.025, que intenta, esta es como una norma para el fomento de, o sea, es una ley para el fomento de la productividad, si no me equivoco, tiene un nombre así. Y lo que busca es aumentar esto de 15 a 30%. ¿Ya? Sin embargo, hay algunas reglas para contar a estas personas. No todos los extranjeros se cuentan como extranjeros para estos efectos. ¿Ya? Hay algunos extranjeros que se deben excluir, ¿ya? Y que se contabilizan como si fueran chilenos, que son los técnicos especialistas, que son los extranjeros que llevan más de 5 años en el país y que son los extranjeros cuyo cónyuge o conviviente civil o hijos sean chilenos o que hayan estado casados y hayan enviudado de un chileno. ¿Ya? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para contabilizar cuántos extranjeros tengo en mi empresa. La siguiente, por favor. Ya, ¿qué pasa si contrato a una persona en situación migratoria irregular? La persona que trabaja sin tener autorización para trabajar, el trabajador mismo está expuesto a multas. ¿Ya? También el empleador está expuesto a multas, ¿ya? Que van de 1 a 50 sueldos vitales. 50 sueldos vitales, solamente para que tengan una idea, el sueldo vital no es el sueldo mínimo. ¿Ya? El sueldo vital es una medida súper antigua también, que se ocupa para muy pocas cosas. Creo que esta es de las únicas cosas las poquitas cosas que ocupan esta medida, y que son como 40.000 pesos. Entonces, la multa que puede recibir el empleador puede llegar hasta los 2 millones de pesos aproximadamente, por cada trabajador extranjero en situación irregular que esté contratado. ¿Ya? La simulación de contrato, o sea, el contrato falso, el contrato que se le vende al extranjero, por ejemplo, para que saque una visa, también se sanciona. ¿Ya? Y en el caso de servicios públicos también tiene unas sanciones particulares, ¿ya? Pero me imagino que no es el caso de acá. La siguiente. La Dirección del Trabajo tiene facultades para denunciar si toma conocimiento de personas extranjeras que están trabajando de forma irregular. Si ustedes lo fiscalizan, la Dirección del Trabajo, no es la Dirección del Trabajo la que va a aplicar estas multas. Estas multas son multas que aplica la autoridad migratoria. ¿Ya? La Dirección del Trabajo no tiene facultades para aplicar una multa, por ejemplo, si hay un trabajador extranjero sin permiso trabajando en su empresa. Pero sí, la Dirección del Trabajo puede denunciar esta situación al Ministerio del Interior para que ellos sean los que apliquen la multa. ¿Ya? Y efectivamente, la siguiente, Lore, hay una circular, ¿ya? De la Dirección del Trabajo, que es la circular 46 del año 2015, que rige en esta materia, y ustedes la pueden googlear si quieren, y ahí aparece en el fondo en qué es lo que se fija el fiscalizador. Esta es una circular, es una norma interna para los fiscalizadores, pero ustedes pueden mirar en el fondo para ver si es que llega un fiscalizador, qué es lo que va a estar mirando. Y básicamente ellos van a estar mirando que las personas estén trabajando con permiso o con visa y que la empresa no exceda el 15% del límite de los trabajadores. La siguiente. Ahora bien, como les decía, hay un proyecto de ley de extranjería, yo creo que ustedes lo han visto en las noticias, súper discutido en las últimas semanas a propósito de algunas normas concretas que son más conflictivas, pero que trae algunos cambios también
que son importantes para los empleadores. Bueno, el primero es el que les mencionaba al principio, el cambio completo de sistema en el que las personas extranjeras no van a poder venir a buscar trabajo a Chile. ¿Ya? Eso yo creo que cambia bastante el panorama para las empresas. Pero también establece otros cambios, como por ejemplo las sanciones en caso de contratación de trabajadores sin permiso. ¿Ya? Para el caso del trabajador se aplica como sanción una multa que es más baja. O sea, es como que en este proyecto se solucionan algunos problemas de desproporcionalidad de las sanciones. O sea, se hacen sanciones más proporcionadas a la gravedad de los hechos. Entonces, el trabajador extranjero que es sorprendido trabajando sin permiso tiene una multa y reincide, va a ser expulsado. Eso no quiere decir que realmente lo vayan a expulsar. Ojo, porque eh, la autoridad migratoria expulsa, o sea, ordena la expulsión de muchas personas, pero otra cosa es que materialice la expulsión de muchas personas. Hay muchísimas personas que han sido expulsadas, que tienen un decreto de expulsión, pero que no necesariamente van a ser expulsadas porque la inversión que el Estado tendría que hacer para expulsar a todas las personas es gigante. O sea, sería una inversión muy grande que el Estado no hace. Solamente da prioridad a ciertas expulsiones que generalmente, hoy día por lo menos, son las personas que han cometido delitos. Pero para el empleador también hay sanciones, ¿ya? Al igual que hoy día, pero aquí quizá lo interesante que tiene el proyecto es que el monto de las multas es proporcionado al tamaño de la empresa. Y esto creo que es bueno, porque no se considera en el fondo igual a, no sé, una persona que tiene, por ejemplo, una trabajadora de casa particular, contratada sin permiso, a una empresa que tiene 2.000 trabajadores y que tiene un trabajador sin permiso. Las multas son proporcionales. ¿Qué se entiende por microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa? Rige la norma del Código del Trabajo del artículo 505 bis, que dice que la microempresa de 1 a 9 trabajadores, la pequeña empresa es de 10 a 49 trabajadores, la mediana empresa es de 50 a 199 trabajadores y la gran empresa es la que tiene 200 o más trabajadores. ¿Ya? Hay otra norma que también dice en el proyecto de ley que dice que si la empresa reincide, o sea, es sancionada y vuelve a contratar a personas sin autorización dentro de 2 años, se le va a aplicar la multa en su valor máximo y además va a tener una prohibición de contratar con el Estado durante 3 años. ¿Ya? Esto es importante para algunas empresas que en el fondo muchas veces todos sus ingresos provienen de los contratos con el Estado por Chile Compra. La siguiente. Ya, con esto voy terminando. ¿Qué pasa con la situación previsional, con el tema de las cotizaciones de los extranjeros? A veces las personas vienen, por ejemplo, vienen a buscar trabajo a la empresa y no tienen un RUT, ¿cierto? Entonces el empleador dice, bueno, pero ¿cómo lo afilio a la AFP? ¿Cómo lo afilio al sistema de seguridad social? Según el decreto de ley 3500, que es el que regula este tema, la afiliación debiera ser automática, o sea, por el hecho de que la persona empieza a prestar servicios, la AFP debería afiliar a la persona. ¿Ya? Entonces, el empleador no debería tener problema para afiliar a esa persona y pagar sus cotizaciones, incluso si está irregular, ¿ya? Incluso si no tiene contrato de trabajo. Si está prestando servicios, se debería poder afiliar. Y bueno, para eso es que las AFP crearon lo que se llama el NIC, o el número identificatorio para cotizar, que se conoce popularmente como el RUT provisorio, ¿no? Que es como un RUT 40 millones, ¿cierto? Que en el fondo es el que permite que el extranjero abra una cuenta en la AFP, que el empleador vaya cotizando en esa cuenta y que después cuando la persona obtiene el RUT, porque se regulariza, esa plata pase a su cuenta de capitalización individual. Sin embargo, hace un tiempo, algunas AFPs, precisamente como un mecanismo para desincentivar la contratación de personas en situación irregular, exigían el permiso de trabajo para afiliar. Entonces, si ustedes iban e intentaban afiliar a un trabajador que estaba, por ejemplo, sin permiso de trabajo, la AFP no les dejaba afiliar. Y eso generaba el problema de que el trabajador estaba prestando servicios, imagínense que sin contrato o en situación irregular,
A veces por desconocimiento del empleador los contrataban igual, pero el empleador no podía pagar las cotizaciones. Y eso después generaba que si el trabajador, por ejemplo, era despedido y demandaba al empleador, el empleador iba a ser condenado por el tribunal laboral a pagar las cotizaciones y a la nulidad del despido. ¿Ya? Porque no había pagado las cotizaciones habiendo habido prestación de servicio. Entonces, ese es un problema. Y este problema se soluciona, bueno, eh, afiliando a la persona, cualquiera sea su situación migratoria. Y bueno, obviamente si es que la contratación se da habiendo permiso o visa, no hay ningún problema en este sentido. Y lo otro que les mencionaba, existe esta ley 18.156, que es una ley que establece un régimen especial para que extranjeros profesionales o técnicos de nivel superior puedan eximirse de cotizar en el sistema previsional. Y esto es tan simple como que en el fondo el empleador no le descuenta el 10% de tu sueldo. ¿Ya? Entonces, en lugar de pagarle el 10% a la AFP, se lo paga directamente al trabajador. Pero esto no es para todos los trabajadores, ¿ya? Esto es solamente para trabajadores que presenten o acrediten su calidad de técnicos o profesionales con un título apostillado o legalizado, que además estén afiliados a un régimen previsional en sus países de origen y que esos regímenes previsionales ofrezcan cobertura en materia de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. O sea, no cualquier sistema previsional tampoco va a servir. Tienen que asegurarse que cubren estas 4 eventualidades y que además se firme un anexo de contrato donde se establezca que la persona no va a cotizar en el régimen previsional chileno. O sea, desde el punto de vista del empleador, ¿qué significa esto? Que si un trabajador llega y me dice, yo no quiero cotizar, no quiero que usted me descuente las cotizaciones, quiero que me las pague. Usted dice, bueno, está bien, puede hacerlo, pero acredíteme que cumple con los requisitos de la 18.156. Entonces, presénteme su título apostillado legalizado, presénteme el certificado de su AFP extranjera que dice que le ofrece cobertura en estas 4 contingencias y firmemos este anexo de contrato en el que usted diga que usted no va a cotizar. Con eso yo como empleador me resguardo, si es que viene, por ejemplo, la dirección del trabajo y me dice, oiga, ¿y usted por qué no le está cotizando a esta persona? No, porque mire, él está acogido al régimen de la 18.156. Usted en la carpeta del trabajador guardan estos documentos y pueden acreditar esto. De lo contrario, los van a sancionar por no pagarle las cotizaciones. Y todo esto está regulado en la circular número 553 de 1988 de la Superintendencia de Seguridad Social. Ahí está todo el detalle en el que por tiempo lamentablemente no puedo ahondar más. Y la siguiente, que es la última, Lore, ¿qué pasa en pandemia? Hay algunas preguntas como preguntas que a uno le surgen, digamos, en esta situación de pandemia. ¿Puedo contratar a un extranjero con RUT vencido? Hay que ver. Hay que ver si la persona tiene en trámite una prórroga de su visa o no. ¿Ya? Esta pregunta tiene su pillería porque el RUT, ojo que el RUT no es lo mismo que la visa. ¿Ya? Ustedes saben que el decreto 34 del Ministerio de Justicia extiende la vigencia de las cédulas, extiende la vigencia de las cédulas, ¿cierto? Pero que una cédula esté vencida no necesariamente quiere decir que la visa, o sea, esto puede ser un poco enredado. Está la visa y está la cédula, ¿cierto? Cuando yo tengo una visa aprobada, yo puedo sacar una cédula, si soy extranjero, y esa cédula va a tener la misma vigencia que la visa. O sea, si la visa vence, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2020, la cédula va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. Pero ¿qué pasa si la cédula me venció, no sé, el 31 de mayo del 2020? Pongamos 31 de mayo del 2019, ¿ya? Y llega el extranjero y me muestra eso. ¿Qué hago yo como empleador? Lo que ustedes tienen que hacer no es mirar la fecha de vigencia de la cédula, sino que es mirar la fecha de vigencia de la visa. ¿Ya? Porque las cédulas de los extranjeros solamente se entienden vigentes si es que sus visas están vigentes.
o si es que tienen una visa en trámite. Si tienen la visa en trámite, tienen que acreditar que su visa o su permanencia definitiva está en trámite. O sea, la razón por la que no tienen una visa vigente no es que no, en el fondo, es que no pudieron renovar su cédula o su visa está en trámite. No sé si me explico, ¿ya? Pero ojo con este tema. Lo importante a tener en cuenta es que ustedes miren no solo la vigencia de la cédula, sino que miren la vigencia de la visa. Y Javiera pregunta cómo se acredita la tramitación de la visa, porque siempre que uno envía una solicitud de visa, recibe un comprobante de esa solicitud. ¿Ya? Si se hace online, por ejemplo, recibe inmediatamente un comprobante automáticamente en su correo electrónico de parte del Departamento de Extranjería. Si se hace por correo, uno también puede acreditar que está en trámite por el comprobante. O sea, ahí generalmente se acredita con el comprobante de correo, pero no es suficiente para estos efectos, porque uno podría mandar un sobre vacío a correo diciendo que está pidiendo una visa. Debería poder acreditarlo con el documento que recibe de extranjería y que dice que se admitió a trámite la solicitud de visa. ¿Ya? En época de pandemia, ¿cómo se puede traer una persona extranjera a trabajar a Chile? Bueno, las fronteras están cerradas. ¿Ya? Las fronteras están cerradas hoy día, las personas no pueden ingresar como turistas a Chile mientras no se abra, mientras no se libere esta restricción, digamos, que está vigente desde marzo. Y los consulados, lamentablemente, no están tramitando visas de residencia tampoco. ¿Ya? Las personas residentes sí pueden ingresar al país, pero los consulados hoy día no están tramitando estas visas. Igual eso depende de cada consulado, pero hasta donde yo entiendo, la mayoría de los consulados no están tramitando visas hoy día. ¿Se puede contratar a una persona con la visa vencida y sin respuesta de su prórroga de visa temporaria? Bueno, creo que esto lo respondí en el fondo. Uno debería como empleador poder acreditar, o sea, para asegurarse debería tener el comprobante de que la visa está en trámite. Si es una visa que se pidió por internet, es una prórroga, por ejemplo, de temporaria que se vio online, es un correo que le llega a la persona automáticamente a su casilla electrónica. Si es una solicitud de permanencia definitiva, también. Cuando se hace online, le llega automáticamente. Si es de las que se hacen por correo, yo me aseguraría como empleador y diría solamente con el comprobante que emite el Departamento de Extranjería cuando recibe, como les decía, cuando abre el sobre, ingresa los datos al sistema, emite una resolución que dice que está en trámite y me la manda a mi casa. Ese es el comprobante que ustedes deberían poder pedir. Ya. Corrí, pero creo que me pasé un poquito, pero creo que... Sí, ya, aún tenemos eran unos 5 todas minutos para poder dar respuesta a alguna de las preguntas. Son varias las preguntas que hay. Ya finalizando el webinar, nosotros vamos a enviarle a los correos las respuestas que faltarían responder, pero no sé si hay algunas que te gustaría responder, Tomás. A ver, ya hay varias que tienen que ver con... Ya, con lo que creo haberla respondido ahora cuando hablé sobre el comprobante que envía extranjería cuando la visa está en trámite. ¿Qué pasa? Pues hay una de Carlos Espinosa. ¿Qué pasa en el caso de una multinacional que quiere traer un trabajador extranjero con contrato vigente, por ejemplo, México, a prestar servicios a una sucursal en Chile? Ya, tiene que tramitar la visa. Tiene que tramitar. La persona no va a poder ingresar como turista en este contexto. Tiene que tramitar la visa en el consulado de Chile en México. Y hay que ver si el consulado está funcionando y está otorgando visas o no. Ya, eso es algo que va a depender del consulado. Si logran tramitar esa visa y la persona logra conseguir el permiso de residencia, bueno, debería poder ingresar. Las personas, si quieren ver quiénes son las personas que pueden entrar y quiénes no pueden entrar en tiempo de pandemia, está el decreto Supremo 102 del Ministerio del Interior, que tiene una lista de las personas que pueden entrar y las que no. En términos generales, los chilenos pueden cruzar la frontera y los extranjeros que tienen su residencia o permanencia definitiva. Los turistas no pueden cruzar la frontera. Ya, Javiera, sobre la admisión a trámite inmediata, creo que respondí. O sea, cuando es online,
el correo de respuesta es automático. Se ha recibido a trámite, se ha recibido su solicitud de visa, está en trámite. Cuando es por sobre, no es automático. Multa por incumplimiento. Perdona, ¿puedo interrumpir un segundo, Tomás, para Sí, no seguir escribiendo por el chat? Lo que pasa es que sí. mi pregunta es, el correo, hay un correo que no es suficiente porque podría ser una mentira en el fondo, solo para zafar, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con las personas que necesitan trabajar y tienen que esperar como este segundo comprobante, ¿cachai? Como que es inmediato, les llega en un corto plazo, porque no creo que un empleador espere tanto tiempo a que pueda comprobar si la persona está en trámite, ¿cachai? Como que me cuesta un poquito abordar ese tema y no sé bien cuáles son los procesos reales. Sí, sí, mira, habría que ver el comprobante, habría que ver el contenido del comprobante. Si el comprobante dice su solicitud ha sido admitida a trámite, eso es suficiente, Perfecto. ¿ya? Eh, las solicitudes de visa online es difícil hacer una solicitud falsa online porque hay que llenar o sea, igual se puede hacer, uno podría subir puros documentos en blanco, por ejemplo, pero como empleador, o sea, del punto de vista del empleador, yo creo que el empleador en el fondo cumple con su obligación en la medida que la persona acredite con un documento que diga que su solicitud está en trámite. Lo Claro, que pasa después, si el Departamento de Extranjería rechaza esa solicitud, ya no es un claro, tema del empleador, pero a ver, es que para el empleador lo que interesa no es tanto que la solicitud esté en trámite, sino que si tiene permiso de trabajo. ya, Ojo, ya que ya. no es lo mismo. O sea, salvo que sea una prórroga por el 135 bis, inciso final que les decía. Pero si es visa por primera vez, lo que se requiere, lo que el empleador tiene que pedirle al trabajador es el permiso de trabajo. Ya, ok. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Ya, hay una que dice Patricio Peña, la multa por incumplimiento en visados y permisos de trabajadores para la empresa mandante, si el incumplimiento ocurrió en una empresa contratista o subcontratista, se traspasa la multa al mandante o la responsabilidad. Eh, qué buena pregunta. Mm, mira, me hiciste pensar, Patricio, porque estoy pensando cuál es el régimen de responsabilidad de las empresas subcontratistas, o sea, en la subcontratación. Yo creo que no es transferible a la empresa. Em, porque la responsabilidad de la mandante tiene que ver con el pago de con el cumplimiento de las obligaciones laborales, y esto es una obligación de extranjería, no es una obligación laboral. Yo creo que no es, o sea, de nuevo, no estoy 100% seguro. La verdad es que no me había hecho esta pregunta y no me atrevo a dar una respuesta con total certeza. Mi intuición es que no. Mi intuición es que no. Pero habría que revisar la norma del ciento, las normas sobre el régimen de subcontratación y mirar qué tipo de obligaciones son las obligaciones de dar. Espérame, es que no me acuerdo ahora exactamente qué es lo que dice, pero el 183A del Código del Trabajo, ahí está la clave. ¿Ya? O sea, ahí se enumera cuáles son las obligaciones respecto a las cuales el mandante tiene responsabilidad en relación con la empresa de subcontratación. Y mi intuición es que no, pero habría que mirar, habría que revisar eso. Tomás, Sí, ¿te parece como en virtud del tiempo también vayamos como cerrando este sí. webinar y agradecerte una vez más como tu tiempo y tu disponibilidad? De verdad que ha sido de mucha ayuda, me imagino que a muchos también que están presentes. Vamos a registrar las preguntas que quedaron como al debe y vamos a intentar darle respuesta a través del correo, también comentarles que les vamos a enviar esta presentación y les vamos a enviar el link de la grabación para, en caso que lo quieran volver a ver o enviarlo a otra persona. Eh, no sé si quieres también, Tomás, dar algunas palabras.
No, solamente agradecerle a ustedes, agradecerle a todos y a todas por su atención y ojalá que haya sido de ayuda para aclarar algunas dudas. Ya, pues entonces damos por terminado este webinar. Un abrazo a todos. Si hay alguna persona que le enviaron quizá el link y no alcanzó a inscribirse, que pueda dejar registro de su correo para que le podamos enviar también esta presentación. ¿Ya? Ahí quedan los datos también del programa laboral, si tienen dudas o les interesa conocer más de nuestro trabajo, también nos puedan inscribir. Está el teléfono, también nos puedan llamar. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos. Chao, Chao, que estén muy bien. estén muy bien. Voy a guardar el chat, Connie, para que vayamos registrando las preguntas. ¿Y tú? ¿Te presta plata? Fran, tiene abierto el micrófono. Ay, sí, Bueno, voy a copiar las preguntitas.